Entonces vamos a recitar el Mangala Charana, los sonidos auspiciosos, bajo el entendimiento de que tener cuerpo humano significa poder, a diferencia de los animales, no solamente emitir sonidos, sino emitir sonidos articulados, cargados de significantes, una capacidad que cuando se deja a medio camino nos vuelve simplemente existencialistas, de tener muchas ganas de significado, muchas preguntas, pero quedarnos ahí en la cero confianza y en la poca valentía muchas veces, y más bien cuando tomamos esta capacidad que nos da el cuerpo humano de lenguaje articulado y de significante, ir a los significados, una verdad, un principio de verdad que es activo, que es peligroso también porque nos puede volver cerrados en una verdad y última, no sé qué, la tengo yo y nadie más, pero no significa que no haya unas verdades, unos principios, como poníamos el ejemplo. Mejor que los niños tengan que comer a que los niños pasen hambre. Muchas cosas se pueden decir en el terreno de las ideas, del sí, del no sé qué, del relativo, pero cuando lo llamamos a la vida nos damos cuenta de que sí existe un principio de verdad. Entonces, cuando estamos haciendo uso de ese don y nos volvemos a situar, decíamos, una mirada sencilla, de darnos cuenta lo extraño que eso sea renovado cada día. Nosotros damos por hecho que mañana vamos a poder hablar, pero como si eso fuera ahí, no sé, del automático, no. Es probable, confiamos en que mañana vamos a poder hablar, bajo esa confianza hablamos, pero a la vez también entendemos que el hecho de que podamos hablar es un montón de cosas juntas, un montón de procesos cerebrales, un montón de procesos mecánicos. Es una cosa muy maravillosa. Sí, entonces, ¿qué uso le vamos a dar a eso? Y entonces el Mangala Charana es el buen uso dado a nuestra voz, a nuestro anuncio. Dice el Bhagavatam, si no vamos a ser como las ranas, que tienen esa capacidad de emitir sonidos, de llamar, incluso de tratar, de generar un significante, pero dice, las ranas están muy orgullosas de su canto, de su croar, pero lo único que hacen al final es, no se dan cuenta que lo que están haciendo al final muchas veces es que con ese sonido que están emitiendo simplemente le están diciendo a la serpiente dónde están para que vaya y las devore. Esa es una metáfora del Bhagavatam, como siempre, así contundente. Dice, cuando hablas temas inútiles, prayalpa, es como el croar de las ranas. Lo único que está haciendo es que la serpiente del tiempo simplemente te devore. Pero cuando no hablas prayalpa, sino un kata elevado, unas conversaciones elevadas, en este caso Krishna kata se podría traducir como las conversaciones alrededor de las preguntas fundamentales del centro del placer, siempre con mucha libertad, pero también con optimismo acerca, decimos una vez más, con sentido de progreso y optimismo a que se puede hacer las cosas bien. Eso es muy bello. A mí me gusta pensarlo en términos incluso arquitectónicos. Se puede hacer una calle bien hecha, agradable, o se puede hacer una calle desastrosa, se pueden hacer espacios públicos bien pensados, se pueden hacer espacios públicos desastrosos. Y es chévere porque lo sufrimos, todo el mundo lo sufre, pero en las ciudades que no tendrían por qué estar tan mal hechas, terminan estando muy, muy mal hechas, generando un montón de violencia. Entonces, una vez más, existe el principio de lo correcto, somos positivos. Y en ese mismo sentido, pero ya aplicado a nuestra existencia en general, entonces tenemos una idea de principio. Así, este Mangala Charana, esta invocación de los sonidos, lo que hace es situarnos en un ambiente donde no estamos como las ranas, croando para llamar a la culebra del tiempo, sino anunciando, podemos decir, la buena nueva, generando un espacio que va a ser fértil para los buenos sentimientos, va a ser fértil para el recuerdo. Decimos, oh Magyana Timirandasya, Gyana Gyana Salakaya, Chaksurunmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias.
mucho que decir acerca de este hermosísima invocación. Muy bello como nos muestra la necesidad de ser humildes frente a lo que no conocemos, el sentido de agradecimiento frente a quienes nos han mostrado lo bello del conocimiento. Y entonces una mezcla explosiva, me parece tremendamente encantadora, entre la necesidad de reconocer la ignorancia junto a la valentía o la necesidad o la bonanza de reconocer las posibilidades. Entonces el Veda nos está diciendo así, suena muy para nuestras sensibilidades, suena, eres un ignorante, reconoce que eres un ignorante. Dice, ay, ¿por qué me tratan tan mal? Estoy lleno de sabiduría, soy un ser de luz hermoso. No, eres un ignorante. Pero a la vez, por supuesto que también eres un chispa divino, un ser de luz lleno de posibilidades. Esa mezcla es muy bella, muy sensata. Nos permite caminar con alegría, sintiéndonos bien, sin el síndrome de la impostora o el impostor, pero tampoco sin sentirnos, wow, ya no hay nada que hacer porque ya todo es perfecto a mi alrededor. Palabras grandes en bocas pequeñas, como dice Swami Maharaj, y nos pone una situación muy bella. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskatyade Satarine. Les recordamos, está muy cercana, queremos tenerla muy cercana a la labor de quienes se han preocupado muy sensiblemente por nosotros. Es una realidad y es muy bueno pensarlo, es muy sanador pensarlo. Sí, el mundo está lleno de gente que quiere sacar provecho rápidamente de nosotros y de nuestro tiempo, pero también, y en estados muy graves, decimos, ¿no? Se piensa a veces uno, algunas personas de testimonio también a veces lo puede pensar. Está bien que la gente sea medio egoísta mental, pero uno a veces se sorprende y dice, pero esta gente como que se ensañó conmigo, ¿o qué? O la gente piensa así, no, no lo piensa. ¿Por qué tanta maldad hacia mí? Eso pasa. Unas cosas ahí, pues que la gente pite y roba y cosas así, pues, no, no, pero así como que se ensañó. Así mismo, pero hacia el otro lado pensamos, pero esta gente se ensañó en hacerme el bien. Imagínense. Es muy chévere. Entonces se llaman los bien querientes y las bien querientes. Y existen y hay, por eso las invocamos, están en nuestra línea de maestros y vamos conociendo de su vida. Y es algo muy bello. De hecho, es una de las cosas que más anima a nuestro sadhana, al pensar, wow, pero tanta, tanta valentía. De hecho, ahí, justo ahorita que tuvimos la gran fortuna, gracias a mis hermanos y mi familia, de estar ahí frente a Srila Prabhupada en su Matchless Gift, en el lugar donde el primer templito que abrió. Esa fue una sensación que pude recibir ahí bajo su mirada, bajo su darshan. Y es que sí, ya todo lo difícil está hecho, algo así. Como que, uy, si vemos Occidente, sus ideas, sus no sé qué, a dónde va la cosa, las preocupaciones, la gente. Como que las sensaciones, ya el gran trabajo está hecho. Ya, así. Ahora solo falta seguirlo nomás. Entonces uno en el sadhana piensa en eso, tanto esfuerzo. Ahorita lo que nos corresponde hacer es nada. En un sentido, bueno, el bhakti de por sí es muy lindo, pero ir, hablar de temas tan chéveres, comer empanadas, comer guacamole ofrecido, guacamole prashada de Vero o galletas que llevan. Y hablar de temas tan chéveres con gente tan chévere, imagínense.
qué tortuoso ese camino espiritual, qué látigo hay que darse, ¿no? Es muy, muy lindo el Bhakti, tiene eso y es una fiesta constante y la pasa uno muy bien con gente chévere. Por supuesto, siempre hablamos de los cuidados y que hay que estar siempre en una buena medida, no la medida del estrés, que es la alerta ya salida, pero una medida natural, hay que estar alerta siempre. Es muy bueno. Tanto para cuidarse uno mismo como para cuidar a otros frente a los lugares donde están. Estamos, no hay que olvidarse, estamos en Kali Yuga. Y entonces existe la mentalidad Kali Chela, la mentalidad de servir al rey Kali. El rey Kali es el rey que infunde riña e hipocresía en nosotros y en los demás. Entonces, no hay que olvidarse, esto estamos ahí en el barrio, ahí pasan cosas. Entonces invocamos con estos sonidos para entrarnos aquí en seguir con la lectura en búsqueda de si Krishna, la más hermosa realidad. Y hacemos todo esto para que cada palabra que escuchamos de Silas y Amara sea honrada en nuestro corazón. El trabajo que hacemos con nuestra escucha es el punto de ir a los recuerdos más finos. Estamos comentando, hemos escuchado buenas fuentes y dicho, digamos, como con una transmisión muy sensata, algo que es sorprendente, pero a la vez no. Me refiero a los sabios y sabias diciendo, uno siempre sabe, saber lo que hay que hacer no es tan difícil. Todavía queda dentro de nosotros una inclinación hacia la verdad. Dicen que de todas las cualidades que se han ido perdiendo a lo largo de las eras, queda la veracidad. Se ha perdido la compasión, se ha perdido la limpieza, se ha perdido la austeridad, pero queda satya, una cierta sensibilidad hacia lo que es cierto, digamos, natural o de alguna manera fácil de despertar. Entonces muchas veces uno se llena las preguntas, pero cuando llega más al fuero interno y si no sabe lo que tiene que hacer, mucha gente y nosotros mismos sabemos muchas veces que tenemos que hacer. Ahora, el problema es eso, no demasiada duda, pero también existe algo muy particular. También una de las características de esta época de Kali Yuga es muy bueno saber todos esos síntomas para poderse uno asumir con ellos y entenderlos. También se dice entre los síntomas de Kali Yuga está el olvido. Les pasa que no es que ignoremos esa voz que nos dice, la escuchamos, pero se nos olvida. Y ese olvido y ese recuerdo entonces va a ser una de nuestras conquistas. Y el Bhakti nos da el camino para llegar al recuerdo. El Bhakti, su senda del Bhakti nos explica, existe Sravana, Kirtan, Vishnu, Smarana. ¿Se acuerda qué es Sravana? Las señoritas presentes, las escuchas y los escuchas de después, pero ahora. Escuchar. Escuchar. Muy importante, los procesos del Bhakti empiezan por escuchar y eso es lo que hacemos, por eso nos estamos compartiendo aquí con ya personas graduadas de esto, falta su ceremonia, pero ya están graduadas como Sravakas. Sravakas son personas que se han comprometido y que han entendido el valor de escuchar y lo tienen como práctica, digamos, como promesa en su vida hacia ellas mismas, hacia, como almas, hacia su misma persona. ¿Entienden? Sravana es fundamental cuando digo, ¿y esto cómo se hace? Hablan tanto y tantos detalles, y después dicen, bueno, ahora deme el cómo. Y el cómo lo que nos dicen es escucha. Entre mejor escucha te vuelvas, entre más prepares tu corazón para la escucha, más explosiones de sentido y de ánimo vas a tener en este camino. Y después sigue Kirtan. ¿Qué es Kirtan? No sé si es cantar o si de pronto tiene otra traducción. Sí, tiene muchas muy bonitas. Cantar es la más clásica. Pero de una muy clásica es repetir también. Entonces, lo que escuchaste, lo repites en el sentido de lo repites, no, repetir no es ciegamente, repetir como un loro, ¿no?
no puedo decir repetir, porque ustedes saben que repetir ha estado tiene mala fama por ciertas tendencias educativas raras, manipuladas también. Y, pues, repetir es muy bueno. Repetir es súper importante, ¿no? Todo el mundo, en el gimnasio, en la memoria, en todo, es repetir, repetirlos. La naturaleza se repite hasta cierto punto, porque en realidad nunca hay repetición. Cada repetición, si es buena repetición, va a ser nueva. Es otra. Entonces, repetir es justamente no como loros en un sentido ahí sin pensarlo, sino repetir con presencia. Y al repetir con presencia se gana algo muy bello que no es lo idéntico, pero sí es lo fiel o sí, no exacto, pero sí en el mismo modo, en el mismo lugar. Entonces, ese es el kirtan. Y cuando participamos de un kirtan, que justamente por eso el kirtan tiene sí o sí siempre la dinámica, lo que diferencia el kirtan en términos básicos, centrales de cualquier otro canto, lo que lo hace una práctica devocional en términos técnicos, porque ya devocional va a ser qué vas a repetir, pero en términos de que se vuelve una práctica participativa, activa en Bhakti, es que alguien canta y alguien repite. No existe un kirtan como que, bueno, vamos a escuchar a este intérprete tan lindo y nosotros no participamos. Eso no se llama kirtan. Y es muy bello porque es parte del esencial del Bhakti. Entonces, kirtan tiene la traducción cantar, tiene la traducción repetir, eso que hemos escuchado con presencia, es decir, sí es lo que estamos escuchando, pero necesariamente tiene tiene nuestro toque sí o sí. Es complejo. Eso lo vamos a escuchar en diferentes vainadas, porque si uno lo que tiene que hacer es repetirlo de sus maestros sin alterar. Incluso Guru Tronanda tiene un libro muy lindo que se llama Palabras de un cartero, porque él mismo se define como un cartero. Él dice, yo no estoy alterando el contenido que me dio mi maestro, yo solamente lo estoy llevando, como un cartero lleva una carta que no interfiere en ella. Eso lo vamos a escuchar porque se nos cuida de lo que podemos con nuestra soberbia, a veces no detectada, vanidad no detectada, orgullo no detectado, ego no detectado, ego hacia arriba, que es ego de me siento muy bien, ego hacia abajo, que es me siento muy mal, los dos se llaman ego igual, entonces no puede alterar, sí, eso está, pero a la vez es muy importante nuestra participación. Está contemplado en el horizonte también eso. Entonces, las dos cosas, tenemos que convivir con esas dos, digamos, realidades, están presentes. Tenemos que ser fieles en un sentido de estar ahí y para eso tenemos que hacerlo tal cual, pero también tenemos que compartirlo. De hecho, ayer leí, me gustaría compartirlo, me pareció un muy buen artículo sobre los traductores. Me parece que aplica mucho a nuestra vida espiritual y al trabajo que estamos haciendo. Sobre los traductores, es muy bueno porque de hecho estamos preparando un curso y estamos traduciendo un texto para compartirlo. Y ahí hablaba, muy bello, algo que yo no habíamos considerado también esa metáfora. Es una de las, digamos, de los temas que nos ocupan desde hace tiempo, porque, digamos, nuestra tesis de parte de nuestra educación tiene que ver con cómo leer los textos y quién los explica. Entonces está el que, lo hemos hablado, ¿no? Cuando uno lee un texto que nadie lo altere y todo lector lo altera, etcétera, etcétera. Y está el tema de la partitura y la interpretación, y es metáfora que me parece muy linda, está ahí dice, en ese escrito. Ya lo habíamos hecho antes del escrito, pero bueno, ahí se coincidió. Y decía, eh, el que está, el que es como un músico que está interpretando. Entonces, está siguiendo las notas, no sale de ahí, pero está interpretando consciente del público que tiene al frente, consciente del momento. Entonces, la interpretación tiene que guardar esas dos cosas, no solamente leer lo que está, demostrar fidelidad con lo que está, pero interpretar su público. Es muy bello. Y se los puedo compartir si les interesa y me recuerdan por el grupo y lo vamos construyendo ahí como parte de nuestras reflexiones. Entonces, Kirtan es repetir con presencia. Y después, en Kirtan también otra tercera definición que tiene es Kirtan, viene de Kirti, que es de Kir, que es hacer famoso.
También hay reflexiones muy interesantes para hacer al respecto. Una lección muy buena porque se dice que nosotros siempre estamos haciendo famoso algo. Siempre estamos haciendo que alguien sea famoso. Y es muy loco porque son de esas cosas que, en las que el Bhakti y el Veda nos aterriza un montón. Que dice, no, no, yo nadie merece mi consideración, no, es parte inevitable de tu acción. Las modalidades lo están haciendo, tú estás, o te haces presente o no te haces presente, ya de por sí estás ahí en medio de ellas. Entonces, este mundo material, lo dice el Bhagavad Gita, no nos podemos sustraer a la acción porque ya estamos ahí. Es como decir, estoy en medio del agua, voy a quedarme quieto. Posible. El agua se está moviendo y tú no puedes decir, "Oh, no, el agua te mueve, sí estamos ahí. Ahora, entonces ya sabiendo eso, pues pon la intención, ponle movimiento, actúa con intención. ¿A qué va todo eso? ¿Quién no puede pensar? No, no está haciendo nadie famoso. Siempre hacemos a alguien famoso. Tenemos esa posibilidad, nuestra mirada hacia alguien famoso, nuestra presencia en cualquier lugar hacia alguien famoso. Puede ser incluso nosotros mismos, nuestro propio ego con el caminar. Entonces es muy interesante administrar eso. Es una de las cosas transformadoras profundas del Bhakti. ¿A quién haces famoso y por qué? Muy interesante. Sentarse a pensar es uno de los ejercicios constantes del Bhakti. ¿Quién merecería? Y me gusta mucho, una vez lo hablamos también, que en internet dicen, hicimos famoso a la persona equivocada o hicimos famoso a la persona correcta. Es muy bello. ¿Quién merece nuestra atención? Es la persona que merece nuestra glorificación, nuestra fama. En el buen sentido de la fama, por eso hay que reconciliarse con todo eso que dice famoso, horrible, ¿no? En el buen sentido de que hay cosas que merecen ser cantadas al mundo, eso es muy bello. Alegres noticias canto, dice una de las canciones sobre Nityananda. Entonces, vamos a conquistar el recuerdo de cosas que hemos escuchado, de la tendencia a lo bueno y también de lo que nos han aportado los maestros en salir de esa ignorancia bajo el proceso de volvernos Sravaka y volvernos kirtanillas, volvernos buenos escuchas, volvernos buenos glorificadores, todo un arte, y a partir de ese proceso entonces conquistaremos el recuerdo. Recuerdo que ahora aparece una cosa ahí como que va y viene, no sé, tan extraño, me parece muy lindo. Borges tiene unos ejercicios muy bellos sobre eso. ¿Quién determina qué recuerdo? No, dice, querido cerebro. No lo dice Borges, después lo leí, pero él más o menos trabaja esos temas. Querido cerebro que a veces me hace recordar cosas de momento, también a veces me hace olvidar cosas de momento. Es un misterio, de hecho ahí está parte de nuestra conexión con lo divino, muy interesante. Tienes un buen misticismo de Borges, tienes. Entonces venimos aquí para recordar, para escuchar, para glorificar y para recordar. Eso es nuestro sadhana, esto es nuestra conquista y con ese sentimiento leemos así la Siddhartha Maharaj, la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. Dice Srila Siddhartha Maharaj, la materia no es independiente del espíritu. En el Brahmayoti estamos equilibrados en la potencia marginal como un número infinito de puntas de alfiler de rayos espirituales. Una manera de entenderlo muy bella. Estamos siendo refulgencia de lo divino. Recuerda, está la persona, el centro, la personalidad de Dios y Krishna, cuyo reflejo, cuyo halo, llama el Brahmayoti, el Brahman impersonal, donde no se podría fundir en la nada después de salir de esta existencia material. Y de ese Brahmayoti podemos concebirnos como parte de esa materia espiritual, que somos como unos pequeños puntas de alfiler, electrones de conciencia. ¿Qué significa conciencia? Muy interesante, lo vamos a definir aquí con Sila Siddhartha Maharaj. Dice, conciencia significa dotado de libre albedrío, porque sin libre albedrío no puede concebirse ninguna conciencia. Wow, vienen de la mano. Por eso siempre rescatamos dignidad y libertad. Esa es la base. Dignidad y libertad es eso. Es una de las formas de decir alma, de darle lugar al alma, de honrar al alma.
si vamos a nuestra línea de hacer famosa al alma. Estás haciendo famosa a lo que haría ser famoso dentro de ti. Y tú puedes ser famosa por tus uñas. Eso pasa, ¿no? Uy, no, tengo una amiga que tiene unas uñas. Usted sabe cómo es el mundo. No, no sé qué, bueno, por el pelo. El pelo me gusta más, ¿sí? Uf, tiene un pelo, tiene unas gafas, tiene unos tenis, tiene unas camisas, tiene un tono de voz, todo eso. Pero qué bello en el ambiente del Bhakti decir, tiene un alma. O mirar a todo el mundo y decir sí, sin dejar de apreciar el resto. Eso también está incluido, pero dándole su lugar, que en realidad es muy pequeño, a veces casi despreciable, en el sentido de que si se va, pues. Pero pudiendo admirar cualquier cosa que tenga alguien, no, en el sentido de admirar, en el buen sentido, ustedes saben que tampoco es tan sencillo, que está combinado de la envidia. Pero podemos admirar eso también. Así como reconocemos nuestra envidia muchas veces, también podemos reconocer que a veces nos alegramos del bien de los otros. Rara vez, pero pasa. No es por un milagro divino. Entonces, sí, qué bonito pelo, qué bonita camisa, qué bonita chaqueta, qué bonitos tenis, qué bonito tono de voz, qué bonita casa. Muy bello eso, no posible. Porque en realidad todo está, en últimas, permitido por Krishna, así que la belleza es Dios, y así nos podemos reconciliar. Pero entonces, para no perdernos en esa idea extraña de quitarle el contenido divino y la importancia a las cosas, que el contenido divino se da en orden. Esto ocurre mucho en desorden. Hay gente que se quiere saltar. Lo hemos encontrado muchas veces. Una de nuestras campañas internas dentro de la escuela del Bhakti, que la heredamos muy enfática de nuestros maestros, la espiritualidad apresurada. Es una campaña constante. Estamos en pie de lucha contra nuestra propia interna capacidad y contra nuestro círculo para mantenerlo limpio. La espiritualidad apresurada es esa que dice, ay, sí, todo es divino, todo es lindo. Dios está en todas partes, lo veo en todas partes, está en el corazón de todos, está que todo eso es verdad, pero hay que trabajar para que sea una realidad en nosotros. No porque suena muy bonito, no porque es muy bien pensante, no porque nos fue una situación tan espectacular. No, vea, nos advierte, eso que es maravilloso requiere un trabajo para que sea una realidad. Porque después cualquier cambio de orientación sale de nosotros otra vez ahí, fácilmente detectable, como esas palabras están solo de boca para afuera. Entonces estamos en la tarea de hacer el trabajo en orden. ¿Y qué significa en orden? Que sí, todo es divino, pero necesitamos entender la fuente de lo divino. Ese es el orden para entender eso. Ese es el Bhagavatam. Después, cuando te acerques a la fuente de lo divino y tengas ese darshan, ese entendimiento en tu vida, ahora sí, eso que no digo, repito, no es mentira y lo podemos tener como regalo. Lo hemos hablado en otras ocasiones, como regalo a veces llega eso, wow, no, no hay nada que no sea Dios. Pero ese regalo requiere honrarlo una vez más, requiere saber, bueno, voy a serme consciente de su fuente. Si te pueden regalar algo muy fino, y es muy fino, te regalan una cosa muy rara. Dice, bueno, voy a apreciarlo, voy a ver esta artesanía, de dónde viene, cómo la hicieron. Y no vuelve y se sorprende, wow, wow, así es lo que hacemos, ¿no? El regalo del cuerpo humano, siempre hacemos el ejercicio. Sí, me lo regalaron, ahí lo tengo. Pero ¿de dónde viene? Wow, ¿cómo así? ¿Cómo así que para que yo pueda hablar en mi boca necesita haber cierta humedad que no todo el mundo la tiene y en mi garganta y uy, todo eso tiene que pasar? Sí, eso es una maravilla. Entonces, en nuestro proceso de glorificar, glorificamos el alma. Los tenis, el pelo, las uñas, glorificamos el alma. Entonces, ¿qué tan bella la gente que está presente con su alma? Pero llegué tarde, no importa. Pero no me puse los tenis que a ustedes les gustan, no importa. Pero llegué despeinado, despeinado, no importa. Pero estás presente, algo así. Es muy bello. O todas sus otras variantes, ¿no?
No pude ir, pero quería ir. Los acompaño a la distancia, eso también vale. Mm, porque entendemos. Ahora, ¿cómo honramos eso? Y vamos más profundo, honrar el alma. Entonces, honrar el alma, y lo hemos escuchado, es honrar la dignidad, es decir, la existencia y la libertad. Confiamos en que cuando naturalmente se le da lugar a reconocer la dignidad, que no es sencillo, ustedes saben que lo repito tanto porque cuando lo analizamos es una de las cosas, una de las faltantes importantes. Sentir lo que es la dignidad, qué merecemos, qué no merecemos, ese equilibrio no es tan fácil de encontrar. Y darle a los demás la dignidad. Estamos en un mundo lleno de falta de dignidad o de abuso de lo que llamarían dignidad, pero es para abusar. Entonces eso tiene una justa medida. Y después la libertad, temazo tremendo, muy bello, muy poderoso. Conquistar eso y saber que estamos caminando hacia el absoluto dulce, encantador, porque confiamos, porque nos lo han regalado, porque hay un sabor, pero saber que a menos que transitemos el camino con dignidad y libertad, es hermosísimo Krishna, ese dulce absoluto, no lo va a hacer para nosotros. Él nunca se ha alterado, pero se va a volver otra cosa. Muy interesante, ¿no? Podemos hablar con una de las manifestaciones de ese mismo principio. Jesús, por ejemplo, muy interesante cómo todo eso puede volverse tan horrible. Les he contado muchas veces la caricatura de Montt, que dice, somos los mensajeros del amor y tenemos armas para demostrarlo. Como el estereotipo de la religión institucionalizada corrompida. Tremendo, pero pasa todos los días a nuestro alrededor y, como siempre, con la tendencia interna que también pasa dentro de nosotros. Entonces, conciencia significa dotado de libre albedrío, porque sin libre albedrío no puede concebirse ninguna conciencia. Un punto de alfiler atómico de conciencia posee un libre albedrío exiguo y por el mal uso de su libre albedrío algunas yivas han aceptado su suerte en el mundo material. Entonces viene la reflexión. Tienes una responsabilidad, eso es parte de la dignidad, de hacer uso de tu libertad de forma que crezca. Ese es el camino espiritual, el camino de crecer la libertad. Es muy interesante cuando se analizan las regulaciones de los sentidos y las diferentes austeridades, los principios del Bhakti. Tiene que ver con nuestra alimentación, nuestras relaciones, los famosos principios que promueven la austeridad, la limpieza, la veracidad, la compasión. Alejarnos de la cárcel, las relaciones ilícitas, de los juegos de azar, de el... ¿Cuál me falta? Eh, ya los dije todos. Consumo de los animales indefensos, las relaciones ilícitas. ¡Ay, las drogas! Me falta. Y la alteración de la conciencia. Han sido presentados muy bellamente como los principios de la libertad. Entonces esa libertad tienes capacidad de hacerla crecer o de condicionarla, ¿no? Chévere. Si alguien tiene la libertad de manejar un carro, pero hace mal uso de él, le quitan el pase. Si alguien hace un excelente uso y se capacita más, le dan capacidad no solo de manejar un carro, sino ya un bus y después una tractomula, después un avión. Es el camino espiritual, la apertura, más libertad. Pero ahora, por cierto mal uso, una forma de explicarlo, caímos en este condicionamiento material. Un punto de alfiler atómico de conciencia posee un libre albedrío exiguo y por el mal uso de su libre albedrío, algunas yivas han aceptado su suerte en el mundo material. El otro, ¿no? Aceptado su suerte. Y estamos en ese momento renovados. Podemos seguir aceptando esa suerte o hacer buen uso de nuestra libertad. Lo interesante de esta historia es que está en cierta medida ocurriendo cada segundo. Nuevamente, cada segundo elegimos si seguir estando aquí o si liberarnos seriamente. Ellas se negaron. ¿Qué pasó? Se negaron y nos negamos actualmente, pero así contada fue una historia. Ellas se negaron a someterse a la autoridad suprema, quisieron dominar. Ahí está, muchachos. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto?
porque deseaste dominarlo, someterse a la autoridad del absoluto, la viste como enemiga de tu bienestar cuando era tu mayor amiga. Por lo tanto, la jiva entra en este mundo de explotación con esta idea germinal de dominación. En el Bhagavad Gita 7:27 se afirma, Isha dvesa samutena dvanda mojena bharata sarva bhutani samoham sarge yanti parantapa. Dos principios se despiertan en la jiva en forma inacabada, el aborrecimiento y el deseo. Luego, poco a poco el alma baja a mezclarse con el mundo material. Ahí está. Entonces, ciertas tendencias aparecen. Al comienzo se desarrolla la simpatía y la apatía en forma inacabada, tal como cuando un retoño brota con dos hojas. Y poco a poco esas dos cosas nos ayudan a sumergirnos a profundidad dentro de este mundo material, el apego y el rechazo, dentro de las lógicas del mundo material. El apego y rechazo nos mantiene ahí presas de una misma unidad de falta de conocimiento, pensando que están ocurriendo muchas cosas. No estamos ahí solamente fluctuando entre el despecho y el otra vez confiar en forma del material y después. La dualidad, felices en primavera, tristes en invierno y otra vez felices en primavera. La dualidad. Sentirnos atrapados en ese ciclo del ambiente, mientras podemos estar entendiendo más allá de esa fluctuación material. Dice, al retirarse del mundo de la explotación, el alma puede retornar a su posición anterior en el Brahmayoti como espíritu. Famosa liberación impersonal. Puf, ya superé el deseo y la aversión. Los pares de opuestos de este mundo, enseña Buda muy interesantemente. Y voy nuevamente al Brahmayoti. Dice, pero si el alma ha obtenido la tendencia de la dedicación, ese es el tercer punto. El primer punto es alma condicionada, el segundo punto es alma liberada, el tercer punto es alma liberada activa. Pero si el alma ha obtenido la tendencia, la dedicación a través de sus actividades devocionales previas, pues tenemos esa tendencia, por cierto, bello entrenamiento que nos han dado, por eso es tan interesante que la escuela de Bhakti esté activa en servicio y en esas ocupaciones nunca se olvidan. Cuando haces ofrendas, cuando cocinas, cuando riegas tu lassi, etcétera, etcétera. Ella no se detiene allí, ella se abre paso a través del Brahmayote y se dirige a Vaikunta. Ahí está. Entonces el Brahmayoti es la refulgencia, pero podemos ir adentro del mundo espiritual activo. ¿Por qué tiene que ir el alma al mundo de la explotación y no al mundo de la dedicación? Esto puede ser atribuido a su naturaleza innata, la cual está dotada de libre albedrío. Es una elección libre. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 5:14. Na kartrivam na karmani loksaya sriyati prabhu na karma phala samyogam swabhavastu pravartate. El alma es responsable de su ingreso en el terreno de la explotación. Tenemos libertad. La responsabilidad es del alma. De otro modo, el Señor sería responsable de la condición angustiosa del alma. Pero Krishna dice que el libre albedrío innato del alma es el responsable de este enredo en el mundo material. El alma es consciente y conciencia significa dotado de libertad. Debido a que el alma es atómica, su libre albedrío es imperfecto y vulnerable. El resultado de esa libre escogencia es que algunas vienen a este mundo material y algunas están yendo al mundo espiritual. Por lo tanto, la responsabilidad es del alma individual. Una vez, el líder político hindú Shyamasundara Chakravarti le preguntó a nuestro maestro espiritual Prabhupada, ¿por qué le ha otorgado el Señor tal libertad a la jiva? Tú estás luchando por la libertad, respondió el maestro. No conoces el valor de la libertad. Sin libertad, el alma es solo materia. No, dice, tú estás luchando por la libertad. ¿No conoces acaso el valor de la libertad?
La libertad nos ofrece la alternativa de actuar correcta o incorrectamente. Una vez Gandhi le dijo a las autoridades británicas, queremos la libertad. Ustedes no están preparados para tener un gobierno propio. Cuando estén preparados se los daremos, le respondieron. Queremos la libertad de equivocarnos, les dijo él finalmente. Famosa frase de Gandhi. La libertad de equivocarnos. Por lo tanto, la libertad no garantiza actuar solo de la forma correcta. La libertad posee su valor, independiente de lo correcto o incorrecto. El libre albedrío es absoluto, solo en la verdad absoluta. Debido a que somos finitos, nuestro libre albedrío es infinitesimal. Se presenta entonces la posibilidad de cometer errores. Nuestra primera elección fue dominar y por lo tanto poco a poco hemos entrado en el mundo de la dominación. Como resultado de esta primera acción se han desarrollado todas las demás cosas. De este modo, en diferentes grados, las especies han sido divididas descendiendo desde los semidioses hasta los árboles y las piedras. Y los cuerpos acuosos, los cuerpos gaseosos y cualquier cosa que encontremos aquí se ha desarrollado de ese modo. El principio activo en cualquier forma de desarrollo embriológico es el alma, y a partir del alma se han desarrollado todas las cosas. Es una historia que nos lleva a respondernos la famosa pregunta de ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? Porque fuimos dotados de libertad, una libertad pequeña, todavía no capaz de entender sus posibilidades, con la tendencia a dominar, cierta inclinación. Eso es una de las explicaciones dadas que nos gusta ponerlo también en nuestro momento actual. Si no estamos obligados a amar, tenemos la posibilidad de no hacerlo. Está la posibilidad de no hacerlo. Ahora también y a la par de eso está la posibilidad de entender, de experimentar también lo bueno. También es posible. Cuando nos hacemos esas preguntas, de hecho es muy, muy bello verlo de este modo, cuando nos hacemos preguntas de nuestra existencia, para que eso no se quede en un lamento, entonces las preguntas de nuestra existencia, si se hacen desde el principio positivo y activo, que por eso siempre hay que revisar la intención de quien pregunta y cómo y qué tanto esa pregunta justamente está libre de otras ideas raras, de otros rencores. Cuando conquistamos el estado tranquilo de la pregunta, bien dispuesto en la pregunta, damos cuenta que si queremos que esa pregunta lleve a algo bueno, es porque entendemos que el hecho de que ya no lo estemos planteando significa que alguna luz en la búsqueda de lo bueno también está presente. No solo la libertad de, bueno, voy a escoger ahí, no me importa qué, no, ya hay una, rápidamente, de hecho, rápidamente. En toda esta historia fue rápidamente, o siempre fue generoso. A pesar de que Dios nos hizo con la capacidad de equivocarnos, siempre fue generoso, o nos mandó automáticamente al lado de la libertad, pero también la capacidad de la propia conciencia sobre qué es lo bueno. Entonces uno puede quedarse estancado ahí, ay, mejor no, mejor sí, no se hubiera hecho así, no se hubiera hecho no sé qué. Son preguntas muy clásicas, muy bonitas también, pero que si no se administran se vuelven solo una queja ahí como medio adolescente. Quiero ya decir, ok, si puedo decidirlo ahora, con la libertad que me queda, que siempre nos queda libertad, algo de libertad. Entonces, por lo menos hoy, con la libertad que me queda, mi decisión va en esta dirección. Y ahí todo se vuelve maravilloso. Si se renueva esa decisión, decimos, si se recuerda, todo el panorama cambia. La cosa es confiar en ella, recordarla y juntarnos con los que la hacen más fuerte esa decisión para que sea siempre presente. Ya lo decidí estar con Krishna, ya decidí este camino, o ya decidí investigar sobre él. Ahora que esto se haga cada vez más fuerte y se me permita vislumbrar cómo esta decisión puede transformar toda mi vida. Obra Premanandi, Hari Hari Bol, muchas gracias por su atención. Nos seguimos encontrando.